Ahora sí vamos a saludar con nuestro primer invitado. Le damos la cordial bienvenida a este espacio a Daniel Granja. Él es experto en comunicación y vamos a conversar los próximos minutos con Daniel. Daniel, buen día. Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Carlita, ¿qué tal? Siempre veo sus programas. Realmente es de las pocas trincheras donde todavía hay algo de pensamiento crítico, ya que la gran mayoría de medios de comunicación acá están pautados, no solamente desde ahora, sino que este es un leviatán político, ¿no?, que se viene dando desde Moreno, Lasso y ahora consecutivamente con Noboa. Así que celebro estos espacios democráticos que justamente nos dan otras perspectivas para pensar sobre este desgobierno, ¿no?, que viene dado hace 8 años. Gracias, Daniel. Daniel, justamente hace unos minutos rodábamos una intervención del presidente de la República el día de ayer justamente, donde él dice que ha arreglado todos los problemas del Ecuador y que en estos 9 meses, bueno, ya tiene 10 meses, hasta ahí está mintiéndonos, porque ya tiene 10 meses y algunos días más, que se ha dedicado a arreglar todos los problemas en salud, en el tema de hidroeléctricas, en educación, pero cuando revisamos cómo está el país, nos damos cuenta que es lo contrario. ¿Qué pensar de lo que el presidente de la República sale a decirnos a los ecuatorianos todos los días? Es justamente esta política del relato, ¿no? Un relato totalmente falaz, que a través de sus distintos dispositivos de comunicación, sean TikTok, sean Facebook, trata de posicionar, pero al fin y al cabo todo es una ilusión, es un imaginario que ellos tratan de construir, pero la gente no es tonta, la gente siente en carne propia lo que se ha venido dando, como por ejemplo el tema de los apagones que vienen dándose cerca de 12 horas. Hay pequeños comercios, tiendas que están quebrando y eso es imposible ocultar, pese a que esta publicidad de gobierno que a veces encandila trata de hacernos pensar distinto, ¿no? Pero aquí están las cifras y son clarísimas. El tema de los homicidios, por ejemplo, en el mes de agosto fueron mucho más altos que durante el periodo comprendido entre enero a agosto de Guillermo Lasso. Es decir, este plan Fénix es una ilusión. ¿Y qué decir de las cifras de los apagones, ¿no?, que por hora están cerca de 12 millones de dólares, los cuales están perdiéndose por las industrias y por todo el sector económico del Ecuador? Es una mentira permanente, es un gobierno del TikTok, un gobierno que tiene la desfachatez de tratar de mentirnos en la cara, pese a que la realidad generalmente la bofetea a diario a este presidente mitómano Daniel Noboa. Correcto. Entremos a los temas que justamente habíamos citado para esta entrevista. El gobierno nacional, pues, en este momento está en una campaña de comunicación a nivel digital y también en los otros medios que son de trascendencia nacional, y hemos visto que en estos últimos días ha salido a la luz una gran cantidad de medios que han sido pautados o son pautados por el gobierno nacional y que nadie da una respuesta de lo que estamos viendo casi que a través de las redes sociales. El gobierno, ¿qué pretende hacer con esas pautas que son muy jugosas, a pesar de que el país no tiene recursos, pero estamos viendo que este gobierno está invirtiendo millones de dólares en la promoción de su imagen, aunque obras casi no vemos, aunque poca obra ha hecho en este tiempo que lleva, pero está promocionando la imagen? Sí, efectivamente, lo que tratan de hacer es trastocar el sentido común y la verdad. Por eso es que nosotros podemos, sorprendidos, ver cómo hay periodistas que defienden a ultranza este gobierno, ¿no? Cito, por ejemplo, el señor Carlos Vera, que a través de un reportaje que lo ha hecho BN Periodismo, podemos ver que este señor, a través de su programa Ver a su manera, recibe $11,000 jugosos de pauta durante 3 meses. Es decir, a través de estas prebendas, los periodistas tratan de limpiar la cara a un gobierno nefasto, ¿no?
Y esto ha sido una campaña permanente, querido Jaime, no es solamente el tema de que ahora están en una posible campaña, sino que durante este tiempo el gobierno ha gastado 7.5 millones de dólares en pauta. Es decir, trata de, a través de estos dineros, tratar de acallar la voz común y el sentido común de la gente que está gritando justicia, que está tratando de gritar libertad en este estado donde no tenemos un horizonte. Y son los medios de comunicación quienes deberían orientar ese descontento social, pero lamentablemente están acallados, y no solamente desde ahora. Yo recuerdo en el 2019, cuando cubrí las protestas de octubre, en un reportaje que hizo Ecuavisa, ellos pusieron la óptica y la cámara en estos trucutús, donde esta gente reprimía a la ciudadanía, pero dejaron de lado que hubo mutilados, que hubo asesinados, reprimidos. Y esto, lo que te quiero decir, es la síntesis de lo que se ha venido haciendo en política gubernamental de comunicación, tratar de maquillar los crímenes de estos presidentes autoritarios y hacernos ver al pueblo llano como si nosotros somos los culpables, ¿no? Como ya lo dijo Lenín Moreno, él merece un mejor pueblo. Es básicamente esta política de comunicación que se ha dado durante el último tiempo aquí en el Ecuador. Correcto. Estamos dialogando con Daniel Granja, experto en comunicación. Daniel, estas inversiones que se hacen en publicidad, ¿qué busca el gobierno? Tal vez seguir sosteniendo una imagen irreal, mostrándose ante los medios que él es el salvador del Ecuador, porque nos han hecho creer, o le han hecho creer a mucha gente, que es casi que el Mesías el que está gobernando el país, y que no hay otro político que pueda hacer lo que está haciendo el presidente Daniel Noboa. Sí, por supuesto, Jaime. O sea, lo que ellos intentan es colocar esta idea del Mesías, ¿no? Este Mesías que viene justamente a solventar todos los problemas que se han dado en el Ecuador. Pero a ver, una cosa es el relato y otra cosa son los datos fríos y duros. Aquí el Ecuador está hecho pedazos, está hecho trizas. El plan Fénix no existe. El aumento de los homicidios en agosto de este año fue del 63%. Existieron 61 muertes violentas que fueron incluso mucho más altas que en el periodo de Guillermo Lasso, comprendido entre enero y agosto. La economía está en un decrecimiento permanente. Caímos del 2.2% en el segundo trimestre del 2024. Incluso el FMI nos daba una proyección de aumento del 0.1% y el Banco Mundial nos colocaba entre las 3 economías que menos va a crecer junto con Argentina y Haití. Son datos que no me los estoy inventando, sino que son organismos internacionales y el propio gobierno quien suministra esta información, pero a través de estas pequeñas cápsulas informativas de TikTok, de colocar esta imagen mesiánica de este hombre, de atribuir estos mensajes vacíos, tratan de ocultar la realidad, pero están ahí, las cifras están ahí. Y si no hay un cambio dramático, un cambio trascendental en lo que va del Ecuador, no vamos a tener país. Es por eso que yo apelo a la conciencia de la gente, de la ciudadanía, que realmente ya hemos aguantado durante 8 años de permanente pisoteo a nuestros derechos, no solamente del trabajo, sino también humanos, como lo que ha pasado con las últimas represiones del 2019 y del 2022. Y es momento de ponerle un pare y de que el Ecuador vuelva a la senda del desarrollo y el progreso. Daniel, ¿cuánto pueden influir las redes sociales en la gente, en la sociedad? Porque muchos dicen muchísimo, que en el caso del Twitter o el X, poca gente lo tiene. La gente del pueblo, la mayoría de los ecuatorianos, casi que no tienen redes sociales. ¿Cuánto puede influir? A ver, el tema de las redes sociales es muy importante porque apela a una psicología social. No es en vano que el gobierno está destinando tantos recursos para tratar de posicionar estos relatos del nuevo Ecuador, de que ellos han hecho más obras que durante los últimos
de los últimos 8 años, de que ellos van a renovar el tema de la energía, es pura falacia, pero a través de estas pequeñas cápsulas que apelan mucho a la psicología social, mucho a mensajes que son cortos y que apelan obviamente a una narrativa falaz, pero eficaz al fin y al cabo. Tratan de limpiarse la cara. Es por eso que están tratando de no solamente meter pauta en sus redes sociales, como son el TikTok, el Facebook, sino también contratar influencers, como son estos periodistas que se les paga cerca de $1,500 para que ellos en redes sociales distintos mensajes, ¿no? Entonces, no es solamente que están apelando, digámoslo así, al TikTok, sino que tienen una diversidad, un contingente enorme de personas que trabajan con ellos justamente para torcer la realidad. Pero como te dije, o sea, la realidad, la que vivimos a diario el pueblo ecuatoriano, esa es la que no pueden ellos trastocar. Simplemente viven del espejismo permanente que les dan estos mal llamados líderes de opinión y estos influencers en TikTok que únicamente se enriquecen el bolsillo a costa del dolor del pueblo ecuatoriano. Claro, en este panel me acompaña Gustavo Jiménez también, quien tiene inquietudes para Daniel Granja. Gustavo. Gracias, Jaime. Muy buenos días, Daniel. Un gusto. Estábamos analizando hace poco con unos amigos estas decisiones que está tomando el gobierno de no cobrar la luz, de pasado los hasta 130 megavatios, ¿verdad? Pedirle a las empresas que generen su propia energía para ya no minimizar esto, y otras propuestas más que él está presentando, como por ejemplo entregar ciertas obras. Ayer salió a decir, creo, que era su segunda etapa de entrega de obras. ¿Esto no es acaso no sé, pues un proceso de campaña electoral? ¿Por qué el CNE no se pronuncia al respecto? ¿O por qué el presidente está en libertad de poder hacerlo? No, él está utilizando el aparataje estatal para hacer campaña permanente, ¿no? Como justamente tú bien decías, dice que va a pagar las planillas de electricidad. Es una mínima parte, mientras por hora el Ecuador pierde cerca de $12 millones. Las pequeñas empresas están quebradas, las grandes empresas también están cayendo en default, y qué decir de las tiendas de barrio y los pequeños comerciantes que a través de la luz pueden generar sus negocios, ¿no? Entonces, ellos están en campaña permanente utilizando recursos del Estado, y es muy gracioso, ¿no? Porque ellos aducen y apuntaban al gobierno de la Revolución Ciudadana que estaba en campaña permanente, pero el gobierno de la Revolución Ciudadana a través de obras, ellos sí ejecutaron obras para que la gente tenga dignidad, cosa muy contraria a estos gobiernos de papel, tanto de Noboa, tanto de Lasso, tanto de Moreno, que apelan únicamente a estas narrativas instantáneas, pero luego ya en un periodo largo de tiempo, cuando se ven acorralados, cambian de narrativa permanentemente porque no pueden ejecutar estas obras o estas propuestas de campaña que ellos han dicho, ¿no? Aquí hay casos muy, muy sencillos de ejemplificar, como la ley No Más Apagones, que fue aprobada con 131 votos en enero del 2024. Y resulta que 7 meses después el Ecuador tiene que vivir cerca de 12 a 13 horas de apagones constantes, ¿no? Entonces, ellos viven en un espejismo permanente y la gente obviamente está consumiendo esta comunicación venenosa, esta comunicación basura. Es por eso nuestra labor como comunicadores que vienen desde una perspectiva más popular, más del pueblo, en tratar de hacer una pedagogía y que la ciudadanía concientice y se dé cuenta la importancia que tenemos a través de las urnas y a través de un voto para cambiar estos malos gobiernos que nos están llevando al caos. Decía que comentaba con unos compañeros, unos amigos profesionales, por cierto, algunos comunicadores, otros de otro tipo de profesión, pero todos coincidían en que las próximas elecciones podrían estar en peligro. ¿Y por qué dicen eso? Y coincido con ellos inclusive. Por ese famoso apego que hay entre la máxima cabeza del CNE, que es la señora Tamaín, con el actual gobierno, ¿verdad? Y eso de ahí
deja mucho que pensar, porque hay un interés muy personal entre la señora Tamaín, porque tiene a su hermano en un consulado en Estados Unidos, y según la reunión en la que participé ayer, habría otros familiares que estarían trabajando para el Banco de Fomento y para Ban Ecuador, también de la señora Tamaín. Entonces, ¿está en peligro la democracia, las próximas elecciones en este país? No lo dudo, Gustavo. El presidente Daniel Noboa es capaz de todo. Y capaz de todo me refiero que es incluso entró una embajada, rompió el derecho internacional por capturar a un asilado político que es Jorge Glass. Es capaz de montar todo un circo para colocar este tema de la ley del conflicto armado. Y ahora yo tampoco dudo de que los incendios que se dieron aquí en mi ciudad de Quito fueron provocados por una mano que está muy bien tutelada desde el norte, desde arriba. Yo no dudo de que el señor Noboa, con tal de ganar las elecciones, es capaz incluso de incendiar el país. Como ya lo dijo alguna vez, ese esperpento de la política que hizo dupla con Guillermo Lasso allá en el 2017, ¿no? Cuando supuestamente hubo fraude electoral. Entonces, esta es la dinámica de estos gobiernos de derecha, que a través de la fuerza, del caos, a través de la ruptura de la justicia, tratan de tomarse los espacios democráticos y nos orillan justamente a esto, ¿no? A la privatización, a achicar el Estado para enriquecer sus negocios particulares y privados. O si no, preguntemos cómo están ahora llenándose los bolsillos la familia del señor Noboa, ¿no? A través de su tía Isabel Noboa, con todos estos contratos que les han dado a dedo durante este último tiempo. O también este resort que su mujer iba a colocar en un área protegida, pero gracias a esa fuerza. Parece que se nos cayó la señal de nuestro invitado, el máster Daniel Granja, experto en comunicación, pero ya la vamos a restablecer inmediatamente. Ojalá no se le haya ido la luz, porque ya eso es típico aquí en el país, pues, ¿no? Ya tenemos la señal. Ya tenemos la señal. Hola, Daniel. hola, hola. Lo escuchamos. Se nos fue por un momento la señal. ¿Me escucha, Daniel? No, por interno, por favor, Jorge, ayúdeme con eso hasta que él nos pueda recobrar la comunicación. Y la verdad es que el país está muy golpeado. Leía ayer una encuesta, más que una encuesta, un análisis político que hacía una revista internacional en la cual evalúa no solamente la parte política, sino también la parte legislativa del país previo a elecciones, ¿verdad?, en este 2025. Y la realidad es que el mayor problema que los ecuatorianos ven en este momento es el tema de la economía. El tema de la economía ligado, lógicamente, con el tema de la delincuencia. Y eso ahí, lógicamente, preocupa a todos los sectores, especialmente al sector más desprotegido de la población ecuatoriana. Hace pocos momentos, el gobierno nacional acaba de decretar un nuevo estado de excepción, pero focalizado. Y este estado de excepción involucra por 60 días a las provincias de Guayas, Los Ríos, Manabí, Orellana, Santa Elena, El Oro, el distrito metropolitano de Quito y el cantón Camilo Ponce Enríquez en el Azuay, ¿verdad? La motivación por gran conmoción interna y conflicto armado. Lo mismo de siempre, ¿verdad? Y aparte de eso, pues también está decretando la restricción de la libertad de tránsito o toque de queda, como se conoce, todos los días de 10 de la noche a 5 de la mañana, pero esto será en los cantones Camilo Ponce Enríquez, Durán, Balao, Parroquia Tenguel, Babahoyo, Buena Fe, Quevedo, Pueblo Viejo, Vinces, Valencia, Ventanas, Mocache, Ordaneta, Baba, Palenque, Quinsaloma, Montalvo en la provincia de Los Ríos, La Joya de los Áchilas, Puerto Francisco de Orellana
y Loreto en Orellana. Ahora sí parece que ya tenemos. ¿Me escucha, Daniel? Sí, disculpen Gustavo y Julio, no sé qué pasó, se me cayó la red, no me pasa seguido, no sé qué pudo ocurrir ahí, pero estoy de vuelta con ustedes. Lo importante es que ya estamos aquí. Decía, Daniel, que acaba de decretar hace pocos minutos el presidente nuevamente un estado de excepción por las motivaciones por conmoción interna, dice, conmoción interna, ¿verdad? Debe ser por el tema de los apagones, porque, o sea, conmocionados estamos desde hace como 3 años, perdón, 8 años ya. Es increíble la improvisación que a través de estos estados de excepción traten de ocultar la realidad. La realidad es la siguiente, no tenemos políticas públicas. Es por eso que el Ecuador está en un caos permanente, no tenemos empleo, no tenemos luz y atribuyen que son por errores humanos o por zarigüeyas. O sea, estos son los relatos que son tan falaces y tan mentirosos, únicamente tratando de ocultar su incompetencia y su ineficacia. Todo se reduce a que no existen políticas públicas a largo plazo y que ellos, a través de estos estados de excepción que no se vienen dados únicamente desde Noboa, sino desde Lazo, ¿no? Tratan de mitigar o tratan de dar soluciones a un daño permanente, que es básicamente la falta de políticas públicas que hay en este Ecuador y la reducción del presupuesto a carteras tan importantes como son minas, como son educación, como son energía, como son educación, entre otras, ¿no? Entonces, es la típica receta de estos gobiernos neoliberales que a través de estos estados de excepción tratan de mitigar su incompetencia, ¿no? Espero realmente que el país, que los ciudadanos ya despertemos de este letargo y nos demos cuenta que si en el 2025 no cambia esta realidad a través de una gestión pública que venga a invertir, que venga a dar trabajo, el país se cae a pedazos, estimado Gustavo y Julio. Daniel, pero las políticas de Estado, si bien es cierto, las enrumba el gobierno de turno, también tiene que ver con una coalición o una amistad directa con los asambleístas, con la legislatura. Y eso no se ha visto, lamentablemente. Y en las diferentes encuestas que se dan, la Asamblea Nacional está en una categoría muy mala que no ha venido mejorando desde el gobierno de Lenín Moreno. O sea, gobierno de Lenín Moreno, la preferencia de la ciudadanía hacia la Asamblea, mala. El gobierno de Guillermo Lasso, la preferencia de la Asamblea, pésima. Y no se diga ahora en esta nueva administración. ¿Qué debe pasar en este país para que la Asamblea vuelva a recuperar ese rol protagónico de servicio al país? A ver, yo difiero ahí. Realmente el Ejecutivo es el que tiene la capacidad, como dice la palabra, de ejecutar obras, ¿no? El Legislativo básicamente ha sido el parapeto para distraer a la ciudadanía. Todo ha sido culpa de la Asamblea Nacional. O sea, ese es el tonto útil de la política ecuatoriana y no es una cuestión que viene de forma, es algo que viene organizado, más bien dicho. Es algo que ya viene justamente dentro de una estrategia de comunicación política que le culpen a todo a la Asamblea Nacional. Entonces, como te dije, no es que la Asamblea Nacional tenga la capacidad de operar en cuanto a ejecución de obras, en cuanto a presupuestos, sino que es el propio gobierno nacional quien debe destinar sus esfuerzos para generar este tipo de políticas, ¿no? Entonces, la Asamblea al inicio de este año hubo un buen romance, por así decirlo, con las distintas demás bancadas, ¿no? Y se pudo sacar algunos proyectos importantes, entre Pero Daniel, esos también la tuvo con ley Guillermo Lomas Lasso. Apagones. También la tuvo con Guillermo Lasso y finalmente terminó en una muerte cruzada. Sí, es que es efectivamente porque no tenemos un gobierno que gestione el país, porque son, como te digo, la Asamblea es un parapeto donde ahí se estigmatiza y pasa a ser el mal del Ecuador, cuando en realidad tenemos un presidente ineficaz
Tenemos un presidente que vive más viajando que en el país y que destina sus fondos a su imagen, ¿no? A su imagen pública, como es el tema de las redes sociales y también entrevistas pautadas y dar también unas misonjas acá a los periodistas de distintos medios de comunicación. Bueno, yo en lo particular como periodista también creo que la Asamblea sí nos debe mucho, porque estamos hablando de las políticas de Estado, que si bien es cierto, tienen que ver mucho con la aprobación de leyes, con el manejo adecuado de reformas que permitan una buena administración. También se ve una asamblea que no ha sido tan proactiva. Tanto así que, por ejemplo, los actuales ministros se ríen pues de la asamblea cuando los mandan a llamar, ni van a veces. Y cuando van a ser interpelados para pedirles explicación, como el caso de la ministra del Interior, 2 manotazos a la mesa y todo el mundo tiembla. Es lamentable cómo han convertido a la Asamblea Nacional en un circo, ¿no? Y cómo a través de estos manotazos que tú bien citas de Palencia, ese sea el foco de la noticia y no el juicio político por el cual esta señora debe ir a rendir cuentas a la Asamblea Nacional. Y eso ha pasado no solamente con Palencia, ¿no? Sino que con otros ministros del presidente Noboa que van allá supuestamente a rendir cuentas, hacen el circo y los medios de comunicación cubren ese circo en vez de dar las razones por las cuales deben rendir juicio a los mandantes, que es el pueblo ecuatoriano. Y es verdad, yo también creo que la Asamblea Nacional nos debe mucho, no solamente a nivel de generación de obras y de fiscalización, sino también en la generación de insumos de comunicación política. A mí me generó un muy mal sabor de gusto cuando algunas asambleístas de la Revolución Ciudadana, por ejemplo, tomaban este pito y hacían alaraca de este problema, cuando realmente es un tema serio. O sea, dejémonos de estupideces. Aquí la gente está sufriendo permanentemente, mientras hay asambleístas de la Revolución Ciudadana que toman un pito y se dedican a hacer bromas de este tema tan delicado. Ya seamos serios. Y realmente necesitamos dar un viraje completo en el país, que sea una asamblea que genere proyectos de ley encausadas a la seguridad, a la economía, a la generación de empleo, que existan procesos reales de fiscalización con un ejecutivo solvente que genere políticas públicas y así poder reflotar este país que se está cayendo a pedazos, estimado Gustavo. Pero Daniel, también si analizamos a profundidad el tema el cual estamos tratando, hay un plan también para descalificar a la Asamblea, que viene desde los grandes medios de comunicación. O sea, todo el propósito del relato que tienen los medios de comunicación es seguirle el juego al gobierno, descalificar a la Asamblea. El fin de semana, no sé si tú que eres tuitero tienes que haberlo leído, el presidente de la República en un mensaje en X, él dice que el problema eléctrico es casi que culpa de la Asamblea, porque se aprobó una ley no más apagones y que en esa ley solo se incluyó que se podía contratar 10 megavatios, 10 megavatios de energía a la empresa privada. Y hay otra cosa, un interrogante ahí mismo en ese tema. ¿Cómo contrató la Barcaza, que a veces le produce 100 megavatios y de vez en cuando salen solo con 10 o 12 megavatios al país? Y en enero, ¿por qué el presidente de la República felicitó a la Asamblea cuando le aprobaron esa ley? Es un teatro sangriento el que hace Daniel Noboa permanentemente. Vamos a lo de fondo. Lo de fondo es que el presupuesto del Ministerio de Energía y Minas planificado para el 2024 es de 831 millones y en lo que va del año han ejecutado 27 millones, es decir, el 7.3%. No es que la Asamblea es la culpable de los apagones que ahora nos están dejando a la intemperie a millones de ecuatorianos, sino que es un problema netamente del Ejecutivo, que no ha logrado dar solución a través de la falta de ejecución de estos rubros del Estado. Entonces, es la típica que hace este gobierno, ¿no?
Viene un problema y luego hacen un circo, hacen una caja china para desviar la atención y echarle la culpa, como siempre, a la Asamblea Nacional o a la Revolución Ciudadana, con calificativos que realmente a mí me dan indignación, como colocarnos a un montón de periodistas, a unas personas que hacemos incluso estrategia política, a personas de la Revolución Ciudadana como narcoperiodistas, como narcopolíticos, cuando realmente las evidencias más palpables es que la derecha ha tenido estos estrechos vínculos con la mafia albanesa. Y no solamente Guillermo Lasso, también ya en un momento se sabrá cómo operan las mafias con el señor Daniel Noboa, y que haya sido trascendido incluso por un ministro del Interior de épocas pasadas, donde indican que muchos de estos policías de alto rango han sido cooptados por las mafias. ¿Y qué ha hecho la ministra Palencia? ¿Qué ha hecho el presidente Noboa? No han hecho absolutamente nada. Es por eso que el país no es gobernado por ellos, sino gobernado por una mafia tutelada hace años. Y ellos son copartícipes de este desastre. Y a quien devela lo que está pasando dentro de este gobierno o los vínculos con ciertas autoridades, lo atacan. El caso de nuestro compañero Andrés Durán, el chochólogo, por develar vínculos de autoridades, de justicia y de otros personajes, incluso de la comunicación, es atacado. El programa de él es atacado, tratan de bajar sus contenidos, en fin, e incluso lo amenazan con demandarlo. No es nuevo, Julio. Mira, yo trabajaba de asesor en la Asamblea Nacional y yo, por decirle en la cara al señor Villavicencio que es un delincuente y por sacar pruebas de todos sus negociados, él me puso una denuncia en la Fiscalía. Este año a mí me despidieron de la Asamblea Nacional por sacar muchos de los trapos sucios de la fiscal Diana Salazar a través de una campaña orquestada por el señor Carlos Vera, por el señor Polificción. Esto es lo que nosotros, los ciudadanos de bien, los ciudadanos que queremos que realmente exista un bienestar en el Ecuador, estamos en peligro. Y mi solidaridad con Andrés, un querido compañero con el cual incluso hicimos un periodo de tiempo periodismo a través de una plataforma de comunicación alternativa. Y es evidente, Andrés con pruebas en mano está diciendo cuál es la relación entre la mafia albanesa, entre Guillermo Lasso y básicamente la Fiscalía General del Estado, que tienen ahí un contubernio y el país se cae a pedazos mientras tanto. Las mafias reinan hace 8 años en este país porque han destrozado todas las políticas públicas, han destrozado todas las entidades que se encargaban de controlar este tipo de malos manejos de estas mafias, y el Ecuador está como está por esto, ¿no? Por achicar el presupuesto en políticas públicas y obviamente que ahora quede expensas de personas que tienen la capacidad económica para hacerse cargo de esos huecos que deja el Estado, en este caso las mafias que operan, no solamente son esos chicos que venden o microtrafican, sino más arriba. Hay que ver más arriba dónde están las mafias. La mafia del Banco de Guayaquil, si no, vayamos a ver cuántos millones lavan de dinero de estos criminales en contubernio con el gobierno, que sabe, que tiene papeles, pero no hacen absolutamente nada. Y como bien citaba Andrés en sus reportajes, incluso la persona que dirige la mafia albanesa, después del escándalo de este caso generado por La Posta, él abrió una empresa donde están dedicados a actividades que no son lícitas, sino de lavado de dinero y de otras actividades que están destrozando este país. Todo a vista y paciencia de esta fiscal del Estado, que no es una fiscal del Estado, sino es una fiscal de las mafias. Daniel, tú dijiste hace un momento que está por salir una investigación donde saldría tal vez vinculado el primer mandatario. En un futuro van a salir unas investigaciones que se revela justamente estos vínculos muy estrechos del señor Noboa con distintas mafias a través de varios operadores, como es el caso del señor Bernardo Manzano,
un ministro puesto ahí por el señor Rubén Cherres, ¿no? Por la mafia albanesa, como ya se ha venido indicando hace un periodo atrás. Y no únicamente eso, también hay nexos muy oscuros del señor de Daniel Noboa con respecto al tema de las barcazas. Pero en su momento vamos a sacar esta información y develar de cuerpo entero quién es este príncipe de la mafia, ¿no? Un príncipe de la mafia que se ha tomado el país para destruirlo. ¿Cuál es la consigna de los Noboa? Que ahora les quieren limpiar la imagen como personas de bien, para nada. Son personas que han hecho mucho daño a este país, mucho daño a este país, viniendo desde el abuelo del señor Noboa, ¿no? Y cómo a través de distintas situaciones él se pudo enriquecer de manera ilícita, a través de expropiar, a través de matar, a través de asesinar y desterrar a muchas personas de tierras que eran propias para colocar sus negocios dentro de las mismas. O como lo que ha pasado con su padre, ¿no? Que a los trabajadores que protestaban por sus derechos les metían bala. Esto es el señor Noboa. Esta es la herencia del señor Noboa. Una persona que a través de la fuerza, a través del crimen organizado y a través de la violencia ha tomado estos espacios de poder en el Ecuador. Pero esto va a cambiar. Estoy seguro que esto va a cambiar en el 2025 porque el Ecuador ya no aguanta más estos empresarios que han venido a destruir el país y a enriquecer sus negocios privados. Correcto. Ya en la recta final de este diálogo, Daniel, ¿tú crees que existe la libertad de expresión o está en riesgo en este momento la libertad de expresión en el país? A ver, la libertad de expresión no existe en este país y hay dos casos visibles, ¿no? La censura al programa del periodista Vela, que fue censurado por una directriz del gobierno nacional, y lo que hicieron con Alondra Santiago. Era una periodista que era incómoda para ellos y a través de la presión que ejercieron debió salir del país. Y hablando también de periodistas que estamos en orillas diametralmente opuestas lo que ha pasado con el señor Boscán, quien ha denunciado durante este último tiempo los negocios corruptos de Guillermo Lasso, quien fue la persona que le dio el capital semilla para esta empresa de comunicación llamada La Posta, estos mercenarios, y ahora está justamente siendo perseguido por esta derecha que le dio en un momento la mano y ahora le están persiguiendo. Entonces, no hay libertad de expresión en este país. Y si tú criticas y si tú dices algo contrario, con datos, con argumentación, con sentido lógico, ¿qué es lo que hacen? Te tiran toda su manada de trolls para tratar de acallarte. Tratan de dejarte sin trabajo a través de falacias y a través de un montón de relatos ficticios que esta gente se va inventando, ¿no? Es por eso que yo celebro estos espacios democráticos como el de ustedes, que realmente son un pool de periodistas interesantes e importantes que están diciendo las verdades de este país. Y espero que en un futuro puedan tener no solamente a Abraham Verduga, sino a otros periodistas también que han venido dando la batalla en sus territorios y que se escuche la verdad del pueblo ecuatoriano, la verdad que nos están siendo ocultada por los grandes medios de comunicación, que por suerte cada vez tienen menos rating, pero al fin y al cabo están ahí como ocultando la verdad y tratando de maquillar a este gobierno ineficaz, ¿no? Pero en síntesis no hay libertad de expresión y nosotros como ciudadanos tenemos la responsabilidad de dar un giro trascendental a estas políticas, no solamente de comunicación, también de economía, también de seguridad, también de empleo a través del voto, un voto consciente que nos permita revivir el Ecuador y que vuelva a la senda del progreso. Gustavo. Unos medios con bajo rating, decías Daniel, pero con gran pauta, Y hay algo que me sorprende y de pronto como para cerrar, Daniel, tu reflexión, ¿cómo es que a través de los medios se divulgan tanta información? Por ejemplo, la compañera de Yacu Pérez, Manuela Pic, ella dijo abiertamente en un programa que el mayor exportador de droga era el Grupo Noboa. El señor Carlos Vera, en un tiempo atrás, hizo pedazo al señor Álvaro Noboa y ahora defiende al gobierno de Daniel Noboa.
con toda esta información y mucho más como la del compañero Durán, el chochólogo, en la que demuestra con firmeza, con valentía, porque está arriesgando hasta su vida, mostrando todo esto, y la gente sigue confiando todavía en el TikTok que hace el señor Daniel Noboa. Realmente es lamentable porque los hechos están ahí visibles. Manuela Pic lo ha expuesto, el policía Rengel, que evidenció cuáles eran los nexos entre la mafia criminal, la mafia italiana, la mafia albanesa, con los grandes empresarios del Ecuador, como es el señor cuñado de Guillermo Lasso, el señor Carrera, y a través de las investigaciones que incluso le ha sacado Andrés, también lo he sacado yo y distintos medios de comunicación. Pero a mí me da desesperación porque creo que estos medios de comunicación han trastocado tanto el sentido común de la gente que está totalmente derechizada. Y es momento de dar la batada, esta es una batada final, digo yo, y poner todos nuestros esfuerzos para generar una comunicación efectiva y eficaz y pedagógica, y sobre todo que eduque al pueblo ecuatoriano, que le vaya evidenciando la realidad de toda esta mentira que está diciendo ahora estos Carlos Vera, que en su momento dijo que no le iba a dar entrevistas al señor Noboa, pero por jugosas pautas de 11,000 mensuales, ahora sí es una alfombra humana, ¿no? Lo que este hombre ha sido toda su vida y que ha sido un operador ruin de la derecha. Así que mi mensaje final es que la ciudadanía debe concientizar, que la ciudadanía debe darse cuenta que estas elecciones de 2025 no son unas elecciones más. Nos jugamos la vida. No textual, es real. Nos jugamos la vida, porque si seguimos en este derrotero de achicar el Estado, de que exista censura, de que no podamos vivir con seguridad, porque si vas a la tienda te asaltan, porque no tienes para pagar lo mínimo que necesitas como ecuatoriano, porque tus derechos son pisoteados. No podemos seguir así y es momento de darle un cambio. Y ese cambio ya se vino dado hace 10 años atrás, pero a través de la estigmatización, de campañas permanentes de odio, la ciudadanía cree que ese proyecto que le dio dignidad ahora son los verdugos, cuando no es así. Solamente hay que apelar a la historia. Hay que apelar a la historia. Y esa historia debe venir de la mano de una concientización para que este presente sea cambiado y que el futuro vuelva otra vez al pueblo ecuatoriano, vuelva otra vez a la gente. Si no, no vamos a tener país, querido Jaime y querido Gustavo. Gracias, estimado Daniel Granja, experto en comunicación, por su participación. Daniel, muchísimas gracias y quiero comprometerte públicamente a tenerte más seguido aquí en este espacio. Estoy a las órdenes, es un gusto contar con ustedes, es una trinchera democrática y yo siempre apelo a esto, a estos compañeros como ustedes que se están jugando la vida por exponer la verdad en este país. Así que cuando ustedes deseen, yo estoy siempre dispuesto a dar testimonio en momentos difíciles, como diría el gran Rodolfo Walsh, gracias a su medio de comunicación. Gracias a Daniel Granja, experto en comunicación política, conversando con nosotros en esta mañana aquí en Ecuador en Directo.